2 minutos, 4:32. Continuamos con Tony Raful, presidente de la Comisión Nacional, organizadora de la convención del PRM. Pero antes de eso, escritor, fino escritor, poeta. Fino. Y necesariamente tenemos que hablar de su más reciente Un gran producción. ministro de Cultura. Le di seguimiento a su gestión. Muy, muy buena gestión. Gracias, hermano. De verdad. Que si no del PRM en el 20, por la alianza en el viene Parlacén, con el PLD. en el gobierno de Leonel Fernández. Pero yo le iba a preguntar al profesor Raful. ¿De qué Leonel? Diablo, qué veneno. Amigos personales. Antes de pasar... Intelectuales, se juntan. Yo tengo una preguntita al doctor. Vamos a pasar a la producción literaria. No, pero antes Sí, de la literaria, yo quiero que me cuente su experiencia en el Parlacén. ¿Cómo no? Este órgano, don Tony, que para mucha gente es un órgano prácticamente inoperante. Incluye ahí las expectativas que nos podamos crear. Verlo a usted al frente del Parlacén como que le abre las expectativas a uno de que se puede lograr algún acuerdo regional beneficioso para los países. Para los amigos oyentes, yo tengo rápidamente una signosis histórica, como signosis. El Parlamento Centroamericano fue creado como consecuencia de los acuerdos de paz en Centroamérica, luego de una fratricida, terrible guerrilla contra guerrilla, militares, que se desarrolló en toda la franja centroamericana. Esa guerra duró, prácticamente todos los años 70 y gran parte, casi todos los años 80. Casi 20 años de lucha permanente. Finalmente, en 1991 se firmaron los acuerdos de paz y esos acuerdos de paz dieron origen a varios organismos integrados en Centroamérica, entre ellos el sistema de integración el sistema de integración centroamericana SICA, del cual participan los presidentes de los países miembros. El Parlamento Centroamericano, que es el órgano político, o sea, es la instancia política de los acuerdos de paz, que está integrada por 20 diputados de cada uno de los estados miembros. Se creó la Corte Centroamericana, que tiene jurisdicción en los países. Se creó el CIECA, que es el Sistema de Integración Económica Centroamericana. Se creó el CISCA, que es el Sistema de Integración para Políticas Sociales. O sea, hay una serie de organismos que confluyen en políticas generales en la zona. La República Dominicana ingresó al Parlamento Centroamericano, aunque ingresó primero como observador en 1997, luego en el 2010 adquirió ya derecho propio, con derecho a voto y participación directa, y ahí nos integramos completamente. El Parlamento Centroamericano juega un gran papel, sobre todo en el proceso de integración. Me refiero a los procesos económicos de intercambio comercial, los tratados, todos los asuntos relacionados con la producción. Juega un papel importante en la lucha contra el narcotráfico y la influencia negativa en los países centroamericanos. Lucha en una instancia muy importante, que es la defensa de las corrientes migratorias, sobre todo las corrientes migratorias de Estados Unidos, a través de la frontera Guatemala-México, y luego México-Estados Unidos. También en la lucha, contra bandas criminales juveniles como los Maras, que azotan gran parte de los países centroamericanos. Y allí se formulan declaraciones de paz, mediaciones, participaciones. El problema del Parlacén ha sido hasta ahora que no tiene funciones vinculantes en sus resoluciones. Al no tener facultades vinculantes en sus resoluciones, muchas de las acciones acometidas, que carecen específicamente de incidencia en algunos aspectos, población. En algunos aspectos. Ahora la lucha nuestra es adquirir facultades vinculantes, y uno de los planteamientos que yo hice cuando empezó el proceso de aspiración a la presidencia del Parlamento, era precisamente luchar por adquirir ahora facultades vinculantes. Ahora, el 13 de diciembre, se reúne en Panamá el SICA, el Sistema de Integración Centroamericana, con la participación de todos los presidentes centroamericanos y de República Dominicana. Ya nosotros solicitamos al secretario general del SICA, el expresidente de Guatemala, Vinicio Cerezo, mandamos una comunicación solicitando, de acuerdo al estatuto orgánico del SICA, derecho a la palabra en ese cónclave, donde vamos a exigir las facultades vinculantes y vamos a plantear una revisión del tratado para lograr las facultades vinculantes. Quiero decir que Vinicio Cerezo, que fue el presidente guatemalteco que firmó los acuerdos de paz, o sea, fue el presidente que le tocó históricamente suscribir los acuerdos de paz en 1991, por eso
La sede del Parlamento está en Guatemala, porque fue en Guatemala que se firmaron los acuerdos famosos Esquipula 1, Esquipula 2. Ya habían sido precedidos por la isla de Contadora, panameña, que se había efectuado y que se habían hecho algunos acuerdos, pero mucho antes. Entonces, en ese importante evento nosotros vamos a exigir, a pedir el cumplimiento, ya lo se había pedido anteriormente, para adquirir las facultades vinculantes. Mientras tanto, nosotros estamos planteando una serie de acciones. Hemos participado. ¿Eso es enero? Eso en diciembre, el 13 de diciembre. Ahora, ¿cuándo es que asume el presidente Medina? El presidente Medina asume la comisión pro tempore del SICA. Ahora, ahí la asume. O sea que ahí la asume por República pero Dominicana. esa podría ser una buena vinculación, una buena yunta para materializar la aspiración que usted tiene en su gestión de hacer vinculante, porque si no asume el SICA, tal propuesta no se materializa. No, ya nosotros hemos contactado a la mayoría de los mandatarios y hay una simpatía generalizada para que se nos otorguen facultades vinculantes. Mientras tanto... Pero con 2 presidentes dominicanos en la región puede ser mucho más fácil. Yo creo que sí, que ayuda. De todas maneras, yo pienso que el trabajo que ha hecho el Parlamento ha sido muy importante. Lo que pasa es que el Parlamento ha carecido de lo que hablábamos, Chávez, de un aparato de publicidad que pueda, digamos, resaltar sus méritos, los objetivos logrados, y la gente desconoce muchas veces. Sí, es una gran laguna. De ahí a la versión fantasiosa de superdiputado, con unos sueldos de lujo, es una cosa extraordinaria. Pero en algunos aspectos, Tony, hay leyes que deben ser fruto de esa discusión por lo multidisciplinario y muy diverso, plural, de los grupos que se reúnen en ese Parlamento. Hay leyes que deben surgir allí para, por lo menos, tramitar a países como el nuestro, que pueden ser leyes sombrillas. Ahí voy. Ajá. Nosotros hemos planteado que en lo que se nos reconoce la facultad de vinculantes, que yo espero que se reconozcan ya, podemos homologar, digamos, por ejemplo, los congresos nacionales. Ya estamos estableciendo contacto con los congresos nacionales y específicamente con el Congreso de República Dominicana. Ya creamos la Asociación de Diputados Amigos del Parlacén y estamos trabajando. Y una comisión vinculante con un enlace directo. No, porque además los congresos nacionales sí tienen facultades vinculantes. Exacto. Y entonces, si homologamos acuerdos o propuestas en el Parlamento con los congresos nacionales, adquirimos inmediatamente funciones vinculantes. Porque, por ejemplo, para perseguir la delincuencia organizada de nuestra región, que tanto afecta a Centroamérica como a países como nosotros, aún estamos distantes por nuestra condición de isla, son proyectos que de alguna manera interesan a ambas comunidades. Exacto. Entonces, podrían perfectamente vinculantes, que surge en la matriz como el Parlamento, pero que luego pueden ser homologados por cada uno de los congresos miembros. Y adquiere inmediatamente facultades vinculantes. Tony, ahí podemos ir avanzando y estamos avanzando. Y hoy precisamente, dentro de unos días, tengo una cita con el presidente de la Cámara de Diputados y me voy a reunir con la Asociación de Diputados Amigos del Parlacén. Va a estar aquí mañana. Pero esto me lo podía responder casi con un sí y un no. Sí. El Parlacén como órgano regional asume responsabilidades, por ejemplo, de mediación en conflictos que se dan en la región. Por ejemplo, ¿qué roles así puntualmente identificables tú podrías señalar? Sí, como no, ya te respondió que sí. Por ejemplo, el Parlacén ha organizado eventos con el conflicto fronterizo. Hay un asunto que yo quiero aquí exponer, y es que las corrientes migratorias no solamente se dan hacia Estados Unidos, sino internamente. Hay corrientes migratorias entre los mismos países de Centroamérica, y entonces esto ha creado conflictos, evidentemente, esa corriente migratoria, la adaptación, choques, y el Parlacén ha participado en eventos coordinados, incluso con las cancillerías de los países afectados, dando soluciones, planteando seminarios, proponiendo métodos para corregir y adecuar esas corrientes migratorias con sentido utilitario y que no pesen desde el punto de vista material económico. Se han hecho numerosos eventos internacionales. Incluso en Estados Unidos, el Parlacén participó en una importante conferencia en Washington, donde defendimos el derecho de los migrantes y nos opusimos a disposiciones que tienden a afectar la presencia de migrantes centroamericanos y caribeños en los Estados Unidos. E incluso hicimos un reconocimiento al senador de origen dominicano, al representante ante Washington hoy, dominicano Adriano Espaillat. Hicimos un reconocimiento. Tony, en los 5 minutos que nos quedan, la rapsodia del crimen.
La rapsodia del crimen. Trujillo versus Castillo Armas. La rapsodia del crimen es el asesinato, el magnicidio en Ciudad de Guatemala, en la Casa Presidencial, el 26 de julio de 1957, del presidente de Guatemala, Carlos Castillo Armas. Todo un manto de oscuridad rodeó este crimen hasta el grado de que nunca se establecieron responsabilidades penales definitivas. Las investigaciones fueron detenidas. Pero él estaba solo en la casa ese día. Increíblemente, él esa noche, él había pronunciado un discurso ese día, y luego del discurso se marcharon todas las personas que lo acompañaban. Y cuando él salió del despacho presidencial con la esposa, que lo llamaron a cenar en el comedor de la casa presidencial, cuando él salió del despacho se encontró que ni siquiera la guardia presidencial que tenía que estar a su lado, la escolta, se encontraba solo. Y el palacio a oscuras, habían apagado las luces. ¿Cómo? Entonces él se sorprende, pero decide de todas maneras marchar en las penumbras hacia el comedor. El comedor tenía que atravesar un largo pasillo para llegar al comedor. Y se encuentra con una pequeña luz, donde había un soldado. Cuando pasó al frente del soldado, el soldado le hizo el saludo, chocó las botas, ¿no? Y inmediatamente lo mató y lo mata. El único soldado que había en Palacio era para asesinarlo. Para asesinarlo. Entonces ahí empezaron todas las intrigas, todos los procesos, se formularon 5 hipótesis, entre ellas una decía que había sido Trujillo de República Dominicana, pero en ese momento no habían elementos probatorios, pero se habló de eso. Luego, 3 meses después, investigando, sucede un fenómeno casual, que yo llamo el azar como categoría histórica. Sí. Sucede un fenómeno casual, aparece un señor moribundo en la carretera de Guatemala a El Salvador. Antes de morir, ese señor señala que había sido, primero que era empleado de Johnny Aves García, el famoso siniestro Johnny Aves García, que era el jefe de los servicios de seguridad de Trujillo posteriormente, y que estaba allí cumpliendo la misión de coordinar el asesinato de Castillo Armas por órdenes de Trujillo. Dijo que había sido baleado por Johnny Aves, que era su jefe, que él cobraba en la Embajada Dominicana, y ahí reveló datos y detalles de la participación dominicana en la muerte, en la coordinación de la muerte de Castillo Armas. El hombre muere después, pero antes de morir da el número de la placa del carro que lo trasladó allí, porque era un carro que usaba la Embajada Dominicana, y quienes le habían disparado. Entonces, lógicamente, la policía al otro día detuvo el carro y detuvo a las personas que estaban en el carro, que eran personas ¿Y se establecieron los vínculos directos? Sí, pero llamaron por teléfono a la comisaría, y el encargado de la comisaría estaba implicado también. No, suéltenlo inmediatamente. Y ahí lo soltaron y lograron escapar, y Johnny Aves logró irse por el aeropuerto rápidamente, y ellos lograron escaparse por la frontera con El Salvador. Luego, en ese proceso, el gobierno guatemalteco acusa públicamente al gobierno dominicano de participar en el asesinato del presidente de Guatemala, e inicia un proceso judicial y acusa a la Embajada Dominicana y a los funcionarios de la Embajada Dominicana de estar comprometidos con el crimen, y acusa a Johnny Aves García, que ya no regresa a Guatemala. Él regresó a los 3 o 4 días de la muerte de Castillo Armas, porque él se había ido una semana antes, 15 días antes, y le había dicho a Trujillo el día, la hora y el lugar donde iba a ser asesinado Castillo Armas, como lo revela el general Espaillá en su libro Trujillo, el último de los Césares. O sea, y ahí es que él cobra la confianza de Trujillo para servicios homicidas posteriores. A partir de ahí es todo un proceso apasionante. Y después, cómo Trujillo logra desviar ese proceso, cómo compra gente, cómo lleva el poder a su elegido, que era el general Miguel Hidegro Fuentes, o sea, y que apañó y que diluyó el proceso, porque Guatemala lo había denunciado hasta internacionalmente. Todo aquello se diluyó, nadie pagó culpa, el proceso, para decirlo en términos jurídicos, todo un manto de impunidad se sobresiguió, ¿no? O sea, no hubo manera de encauzarlo, y ese manto de oscuridad permanece hasta hoy, hasta el día en que pusimos en circulación en la Biblioteca Nacional, en la Sala Juan Bosch, el libro La Rapsodia del Crimen. ¿Se podría decir que el asesinato de Castillo Palma fue una especie de ajuste? Castillo Armas. ¿Se podría considerar como una especie de ajuste de cuenta? Después de todo, claro, ya que después de todo ellos fueron aliados. No solamente era aliados, la protección de los... Trujillo y Castillo Armas no tenían diferencias ideológicas. Los dos eran anticomunistas, los dos eran represivos. Pero Castillo el problema de Castillo Armas fue que Trujillo lo apoyó, le dio dinero y le dio armas para derrocar al gobierno de Arbenz en 1954. Lo llevó al poder conjuntamente con la CIA y el viejo Somoza en 1954. Entonces Trujillo era un hombre que te ayudaba, pero después
Chávez esperaba que tú podías reciprocar la ayuda. No, y Guatemala fue un refugio. El primer error de Castillo Armas, error desde el punto de vista de Trujillo, fue cuando en Guatemala estaban los exilados dominicanos. Claro, ese fue su pecado. Salió la invasión de Luperón, la expedición de Luperón del 49. Entonces Trujillo exigió que le entregaran los dominicanos que estaban en Guatemala, que lo habían detenido, y Castillo Armas no lo entregó. Pero sobre todo a un dominicano que Trujillo tenía obsesión con él, porque había estado en todas las empresas antitrujillistas del exilio, que era el general Miguel Ángel Ramírez Alcántara. Lo habían apresado porque él era asesor militar del gobierno de Arbenz, y lo tenían preso, y le pidió a Castillo Armas que se lo excarcelara, que lo mandaran, perdón, que lo extraditara a la República Dominicana. Castillo Armas no solamente no se lo envió, sino que lo puso en libertad y lo dejó salir. Aquello fue terrible porque ya Trujillo había mandado a Félix W. Bernardino para llevárselo. E incluso habían los 5 principales dirigentes del Partido Socialista Popular, el Partido Comunista de entonces, los hermanos Ducudrey, Tulio Ayarbelo, Pedro Mil, estaban en Guatemala, pero lograron asilarse a tiempo antes que lo capturaran. Por ahí empezó la desgracia de Castillo. Sí, ahí es que está el pecado capital. El pecado capital es ese. Si yo sigo hablando, como dice Cristian, si yo sigo hablando, no van a comprar el libro. Pero estamos embelesados aquí. Librería Cuesta, y a los amigos oyentes que lo vayan a comprar. Ese es el pecado capital. Y además es Grijalbo, Tony no puede regalar libros. Exactamente. Sí, hasta Farideh tú vas a comprar el libro. Debe ser así. No, Farideh debió comprar cientos de libros. Tony Raful, el presidente de la convención, escritor, poeta. Gracias, Tony, por estar aquí. Gracias, Cristian, y gracias a todos ustedes. Gracias a usted. Un placer, don Tony. Un placer tenerle acá. Cambio y fuera, Fangio.